Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayer y tristeza. Llena estaba de miseria, de dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi pobre corazón infunde paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. La primera estrofa. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él
vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayer y tristeza. Llena estaba de miseria y de dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Solo Él pudo. Amén, amén. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi pobre corazón infunde paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Una vez más, nadie pudo amarme. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Sí, Señor. La última estrofa, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi pobre corazón infunde paz. No comprenderé por qué vino a salvarme. Nadie pudo amarme. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya.
Amén, amén. Jesús me hace feliz. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, me llamo Cristina Colmenares y me congrego en la iglesia de Benecer. Y mi testimonio es este. Bueno, mi testimonio fue, mi familia era católica, pero yo no iba, a mí me obligaban, pero yo no iba, pues. Pero después, cuando yo crecí, que ya tenía 18 años, que me vine donde mi familia, ya yo conocí a una persona que fue mi esposo, y ellos eran cristianos. Entonces ahí yo fui escuchando, yo venía, porque la suegra mía me invitaba, yo venía. A mí me costó tener mi hijo, yo tenía 10 años viviendo con mi esposo y no podía tener hijo. Entonces yo venía, estaba el hermano Galdona, yo pasé, me oraron, gracias a Dios, Dios me dio 2 regalos que son mis 2 hijos. Y ahí, pero yo iba y venía porque el enemigo me hablaba en mi mente, no, ¿para qué vas ahí? No, ¿para qué esto? No, entonces después, poco a poco yo fui escuchando la palabra de Dios, fui viniendo y esto, pero el enemigo me hablaba, pero no, gracias al Señor, el Señor me rescató. Entonces la última, cuando yo me acepté a mi Señor, yo estaba afuera escuchando la palabra de Dios, en la iglesia, pues escuchando la palabra de Dios, y el enemigo me decía, el corazón me hacía vaga. Entonces el enemigo me decía, no, ¿para qué vas a pasar? ¿Para qué vas a pasar? Tú eres cristiana, pero ¿para qué vas a pasar a decir que tú aceptaste al Señor Jesucristo? Hasta que ya me vine en llanto y gracias al Señor Jesucristo pasé, y de ese día mi Señor Jesucristo me rescató. Y Él me rescató, que ahorita para todos es bendiciones, y gracias a Dios, la vida de nosotros, de mi familia, de mis hijos, todos bendiciones. Y todos los días le digo al Señor Jesucristo, Señor, no me suelte, agárrame de tus manos y no me suelte, Señor, porque yo te voy a servir hasta el día que tú me vengas a buscar, porque esa fue mi promesa que yo le di a mi Señor Jesucristo, que yo le voy a servir a Él hasta que el día me venga a buscar Él a mí. Espero que este testimonio sea de ayuda y bendición, y para que busquen al Señor, porque en este tiempo vienen tiempos difíciles y hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mejor Padre Celestial que nosotros tenemos en este mundo, y ese es mi testimonio. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es William Cordero, su hermano William Cordero. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer bajo el ministerio de mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, donde hoy quiero manifestarle bajo la palabra de Dios en Juan 15:5. Sin Él no podemos hacer nada, dice la palabra. Y yo quisiera hoy elevar un testimonio a todas aquellas personas que está al alcance este receptor, donde yo como un hijo de Dios más para Dios, quiero manifestarle que en mi día a día yo ejerzo el derecho, y mi pastor me dijo que fuera
hacia su siervo, el hermano Audi, y le manifestara mi inquietud de 3 divorcios. De esos 3 divorcios se efectuaron 2, pero cuando hablo con el siervo, él me dice: ¿hablaste con la otra parte, hermano? Yo le manifesté que no. Y ese divorcio fue muy tedioso, hermanos. Reflexión de que sin él nosotros no podemos hacer nada. Y era oración, oración. Cada día yo oraba: Señor, ayúdame para terminar esto. Me da pena con ese cliente en quedarle mal. Pero continúo con el siervo. Él me dice: habla con la otra parte y el Señor va a estar contigo. Así fue. Hablé con la otra parte, que está en la ciudad de Bogotá, vía telefónica, y ella me dijo, yo le pregunté primero: hija, tu esposo, ¿tú le fuiste infiel a tu esposo? Ella me dice: no, jamás. Simplemente yo me fui porque él no me quería dar el permiso de mi hija, y yo me escapé con mi hija y me fui, pero no le cometí adulterio. Allí es donde la gracia del Señor Jesucristo, a través de mi hermano, el siervo, me dijo que escuchara la otra parte. Aunado todo esto, hermanos, hermanas, amigo que estás allá lejos, que estás viendo este mensaje que estoy dando, este testimonio para la gloria del Señor, el tribunal ponía peros y peros y peros, hasta un momento de que la mentira del esposo, que era mi cliente, sale. El Señor la saca por medio de su esposa. Y fueron agudizándose el expediente. Y yo: Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Yo tengo mucho temor a Dios en cuanto a hacer una cosa mala, pero el Señor cuida a sus hijos. Y allí es donde yo veo en la palabra, cuando dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento llegan vacaciones de tribunales, vinieron muchas causas que ahorita no las recuerdo, y fue pasando el tiempo hasta un momento que yo llamo al Señor y le digo: amigo, ¿usted va a seguir con el divorcio? Él me dice: no, doctor, primero ya lo cambié. Ya yo lo cambié a usted. Deme el número de expediente, porque el abogado que se va a encargar de eso, él necesita el número de expediente. Yo le dije: ¿cómo no, hijo? Está bien. Le di el número de expediente. Apenas él colgó, yo dije: gracias, Señor, porque me cuidaste, me salvaste de algo que yo no quería hacer. Y este testimonio, queridos amigos, amigas, hermanos que están viéndolo, escuchándolo, que sirva para que las personas o hermanos que tengan que realizarse un divorcio como este, tengan la dirección de nuestro Padre Celestial primeramente, y segundo, los invito a que lean el casamiento y divorcio, para que así, hermanas, más que todas mis hermanas, no cometamos esos errores que nos van a costar más adelante. El Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Almas encarceladas hoy, parte 4. Bien, el Señor les bendiga a todos. Es un gran privilegio nuevamente estar con ustedes.
y esperando que esta palabra llegue al corazón. Recuerda que la palabra es la que convierte el alma. Y el alma que pecare, esa morirá. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y en el Salmo 41:4 dice que sana mi alma. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que la palabra, el espíritu de poder llegue al corazón, al alma del hombre y lo convierta. Bien, queremos continuando con este maravilloso tema, estamos hablando de almas encarceladas hoy. Bien, aquí en Juan 14, versículo 12 en adelante, hasta del 12 al 14. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en Juan 12, aquí a Juan 12, desde el versículo 1 en adelante, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Estamos leyendo aquí en Juan 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria a ti, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza y tú nos has creado para la alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir vidas santas. Que tú has dicho, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sabemos que la santidad conviene a tu casa y tú amas a los sinceros, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo. Aleluya, concede que tu palabra corra y sea glorificada. Unge el oír como el hablar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, qué maravilloso es el Señor. Y en este punto, estábamos hablando del tercer jalón, y en el ministerio del Señor Jesús, y en el tiempo de Noé, en cada dispensación, siempre han habido esas tres etapas, esos tres jalones. Y sin duda que en esta última edad de la iglesia también tienen que operar el tercer jalón, o sea, primera, segunda, tercera etapa. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Pero su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos, que jamás podrían ser salvos. Estaban allá donde también están aquellos con los ojos todos pintados. Les predicó a las almas en el infierno que no aceptaron la misericordia, pero estaban eternamente separados de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer, aleluya,
dice lo que era, porque Dios le hizo a él, aleluya, allí. Le queremos allí dar un pequeño toque allí, muy importante, aquí en la página 14, de la visión, o sea, cómo Dios por su gracia le permitió al hermano Branham ir al lugar de los perdidos. Y a la edad de 14 años recibió un impacto de perdigones en sus piernas. Su amigo se le disparó la escopeta, ¿verdad? Y le tocó en las dos piernas. Y bueno, él se desangró, eso fue algo tremendo. Entonces, Dios le permitió ir más allá de la cortina del tiempo, como también, aleluya, pudo ver la región de los perdidos. Entonces dice aquí en el mensaje, después que la visión me llegó y yo estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído relatar esto antes. Y hundiéndome en una eternidad sin fin. Primero estaba pasando por lo que parecía nubes y luego por oscuridad y hundiendo hacia abajo. Se estaba hundiendo, ¿verdad? Bajando y bajando. Y así de repente yo había llegado a la región de los perdidos. Y ahí yo grité y miré allí, nada tenía cimiento. Yo nunca pude dejar de caer. O sea, él iba cayendo y cayendo y cayendo y no había lugar donde detenerse. Pero allí no había, aleluya, él comenzó allí a clamar, ¿verdad? Aleluya, y clamó por allí, clamó por allá y nada, no había respuesta. Aleluya. Dice, y ahí yo grité y miré allí, nada tenía cimiento. Yo nunca pude dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad. No había paradero en ningún lugar. Y luego, qué distinto era la visión que tuve aquí no hace mucho, de estar en la gloria con el pueblo. Qué contraste. Pero en esto, mientras caía, finalmente yo grité por mi papá. Desde luego, siendo solo un muchacho, tenía 14 años, eso era lo normal. Yo grité por mi papá y mi papá no estaba allí. Entonces grité por mi mamá. Alguien, agárreme. Pero allí no había madre. Yo seguí cayendo y entonces clamé a Dios. Allí no había Dios. Allí no había nada. Y después de un momento oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado. Y era el sentimiento más horrible. No hay manera, incluso un fuego literario y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han sido dadas. Y fue una sensación de las más horribles que yo jamás haya tenido. Qué tremendo es eso. Entonces vamos aquí a la escritura, aquí en Segunda de Reyes. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, muerte de Jezabel. Y habla de la muerte de Jezabel. Recuerda que esta mujer fue la primera que se pintó los ojos con antimonio cuando llegó Jehú. Aleluya, y Jehú vino con un solo propósito. Él venía a hacer justicia, él venía a cumplir el mandato divino del Señor. Entonces, esta mujer, Jezabel, que había hecho tanto daño, entonces allí fue donde llegó el momento de, aleluya, del juicio sobre ella. Muerte de Jezabel. Entonces aquí en Segunda de Reyes 9, versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabello y se asomó a una ventana.
Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Siric, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, se le pasó por encima la cabeza. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Eso es todo lo que quedó, hermano. Solo esguazaron los animales allí, los perros, esos parecían pirañas, pues. ¿Ven? Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra del Señor, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea que lleva ahí que quedó fue la calavera, las 2 manos y los 2 pies. ¿Ve? Ahora no hay nada tocante aquí, que la mujer no puede pintarse, que no puede aquí, pero lo único que sí podemos ver en la escritura es que la primera mujer que se pintó fue Jezabel y fue carne de perro, se la comieron los animales. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Continuando en este maravilloso tema, dice, después de un momento oí el sonido más lamentable que jamás he escuchado. Y era el sentimiento más horrible. No hay manera, incluso un fuego literal y ardiente sería un placer al lado de lo que era esto. Ahora, esas visiones nunca han sido dejadas y fue una sensación de las más horribles que yo jamás haya tenido. Escuché un ruido parecido como algo embrujado. Y cuando apareció yo miré, y eran mujeres, tenían algo verde debajo, y solamente se podía verles el rostro, y tenían algo verde debajo de sus ojos, y sus ojos parecían como alargados, en forma de gato. Hacia atrás, como las mujeres de hoy se pintan, los ojos hacia atrás, y solamente sus ojos y su rostro, y estaban haciendo, oh, qué cosa. Yo grité, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, oh Dios, ¿dónde estás? Si tan solo me permitieras volver a vivir, yo te prometo ser un buen muchacho. Ahora, eso era lo único que yo podía decir. Ahora Dios sabe, y en el día del juicio, Él me juzgará por esa declaración, y eso fue lo que me dijo. Señor Dios, permítame volver, y te prometo que seré un buen muchacho. Ya después de esa experiencia que Dios le permitió ir al lugar de los perdidos, eso era algo tremendo que lo había marcado el hermano Branham, y él tomó esa decisión. Y para cuando recibí el disparo, yo había mentido, había hecho casi de todo lo que se podía hacer. Pero una sola cosa, y como dije, es mejor que lo confiese ahora mismo mientras estoy aquí. Y cuando miré hacia abajo y vi que por poco no había sido volado en 2, yo dije, Dios, ten misericordia de mí. Tú sabes que yo nunca cometí adulterio. Eso fue lo único que te puedo decir. Lo único que puedo decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón, ni todas estas cosas. Yo solo pude decir, yo nunca cometí adulterio.
Y luego me llevaron allá. Y entonces, estando en eso, yo clamé, Dios, ten misericordia de mí. Yo seré un buen muchacho si tan solo me permites volver. Pues yo sabía que existía un Dios y en alguna parte, y Dios siendo mi testigo, estas criaturas en tormento a mi alrededor, yo tan solamente era un recién llegado. Y la más horrenda y espantosa sensación impía en aquel. Parecía que tenían ojos muy grandes, con pestañas largas extendidas así y alargadas como de gato, así hacia atrás. Y con esa cosa verde, como si tuvieran gangrena o algo. Y ellos estaban haciendo, qué sentir, aleluya, qué sentir fue ese. Ahora, aleluya, entonces, en un breve instante, regresé otra vez a la vida natural. Eso me ha perturbado, pensé. Oh, permite que yo nunca tenga que ir a un lugar como ese. Que ningún otro ser humano tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses después yo tuve una visión de estar parado en el oeste y mirando esa cruz dorada descender sobre mí. Y yo sabía que en alguna parte existía la región de los malditos, el lugar de los perdidos. Entonces, aquí en Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento, gloria al nombre del Señor, y en Primera de Pedro 3, versículo 19 en adelante, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, cuando él estaba en la cruz de Calvario y dio el espíritu, o sea, murió el Señor, murió el cuerpo, pero Dios no puede morir, y fue llevado allí a ese lugar, y él estuvo allí en la región de los perdidos. Esos 3 días no estaba perdiendo el tiempo, estaba también predicándole a las almas perdidas. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8 almas en el tiempo de Noé. Si pudiéramos sacar un promedio, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, de 2 millones, solamente entraron 2, Josué y Caleb, 1 por millón. Y si habían 8 almas en el arca de Noé, y si hubieran en ese tiempo 8,000 o más, ¿verdad? 8 millones de personas allí, aleluya, solamente 8 fueron salvas. Aleluya. Y no es que Noé predicó 2 días, 3 días, un mes, no, predicó 120 años construyendo el arca. Y con todo eso, hermano, no entraron. Qué tremendo es eso. Aleluya. Dice ahora, no había prestado mucha atención en eso hasta hace como 4 semanas. Mi esposa, nunca había pensado de eso en estos términos. Pero hace 4 semanas, mi esposa y yo fuimos a Tucson para hacer algunas compras. Y mientras estábamos sentados, mi esposa, entramos al primer piso. Y allí habían varios muchachos afeminados que tenían el cabello rizado, ustedes saben, peinado como las mujeres, y otros con el cabello peinado sobre la frente y con pantalones muy subidos, así como me supongo las pandillas o como se les llamen, y ellos estaban allí y todos los estaban mirando y sus cabellos eran así de grandes como las mujeres
que se preparan el cabello en forma demasiado grande. Ustedes saben, y estos estaban allá. Y un joven pasó y dijo, ¿qué piensa usted de eso? Le respondí, pues a usted le debería dar vergüenza si es que usted piensa así. Yo dije, él tiene tanto derecho como usted de hacer eso. Ninguno de los dos tiene ese derecho. Entonces subí al otro piso y me senté. Y al hacerlo había allí una escalera automática. Era en la tienda de J.C. Penney. Y la escalera transportaba gente hacia arriba. Pues realmente me enfermé del estómago viendo esas mujeres subir por allí. Jóvenes, ancianas e indiferentes, arrugadas, jovencitas y de toda clase, usando pequeños pantaloncitos cortos, sus cuerpos obscenos, y esas mujeres vestidas tan sexualmente y con esas cabezas tan grandes. O sea, tenían esos peinados, esos cabellos peinados de esa manera. Sus cuerpos obscenos y esas mujeres vestidas tan sexualmente y con esas cabezas tan grandes así, y allí venían. Y una venía de esa escalera automática, apareciendo allí, donde yo estaba reclinado en un asiento, sentado allí, con mi rostro inclinado. Y volteé y miré, y una de ellas, subiendo la escalera, decía, de habla hispana, y otra mujer, esa era una mujer blanca, hablando con la mujer hispana. Y cuando miré, en un instante fui cambiado. Eso yo lo había visto antes. O sea, eso que estaba viendo allí en la realidad, cuando fueron a ese abasto allí a comprar, eso lo había visto allá en el lugar de los perdidos, en el infierno. Dice, eso yo lo había visto antes. Los ojos, ustedes saben cómo hacen hoy las mujeres pintándose los ojos, como gatas, ustedes saben, se los alargan así y usan lentes al estilo de gatas y de todo, ustedes saben, con los ojos alargados así. O sea, todo eso lo vio el hermano Branham en la región de los perdidos. Y con esas cosas verdes debajo de sus ojos, ahí estaba eso que yo había visto cuando era muchacho, o sea, tenía 14 años. Allí estaba la mujer, así exactamente, y yo simplemente me entumecí todo y empecé a mirar alrededor, y allí estaba esa gente, aleluya, murmullando, ustedes saben, comentando los precios y demás en el edificio. Parecía que yo había cambiado por un instante. Y miré y entonces pensé, esto es lo que yo vi en el infierno. Allí estaba con esas gangrenas. Yo pensaba, porque estaban en el infierno, se habían vuelto así. Un color verde azul debajo de sus ojos. Y aquí estaban estas mujeres pintadas con el mismo verde azul, igual como, aleluya, había dicho esa visión. Algunas 40 años atrás. ¿Ven? Dice, ven, han pasado como 40 años. Tengo 54, entonces tenía 14 años. Así que hace como 40 años, y ese es, como sea, es el número de juicio. ¿Ven ustedes ahora? ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Entonces, a la edad de 53 años, el hermano Branham, Dios le permitió ir más allá de la cortina del tiempo. ¿Te han leído ese mensaje? Y él dice que estaba allí, ¿verdad?, con las manos hacia atrás, recostado al lado de su esposa. Y oyó una voz que le dijo, quisieras ver más allá de la cortina del tiempo. Y él dice, me gustaría tanto. Y dice que en un pestañear, mira hermano, estaba en un lugar inclinado así,
y él se vio ahí, se vio las manos, se tocó, ¿verdad? Porque recuerda que le habían echado un líquido y había perdido parte del cabello, pero de aquel lugar tenía todo el cabello. Su mano era jovencita y era un muchacho. Y cuando volteó, miró que estaba ahí en la cama con su esposa, ¿ve? O sea, Dios lo había trasladado a un lugar. Y vio hombres y mujeres que venían de diferentes, mi hermano, una multitud, con faldas largas, sus cabellos largos, ¿ve? Las damas, y hermano, cómo los saludaban, ¿verdad? Y él dice, ustedes saben que yo no permitiría eso en la iglesia, ¿ve? Que una mujer lo abrace a uno y todas esas cosas, no, ¿ve? Entonces, porque ningún hombre puede tocar a una mujer sin tener sensación humana, ¿ve? Usted ve hoy en día, hermano, cuando esa abrazadera y esa besadera en las iglesias, y eso no es amor, ¿ve? Eso es carnalidad. Entonces vemos, hermanos, que usted no es necesario que usted esté manoseando a las hermanas para expresar su amor. Conozco los santos, dice la Escritura. Qué maravilloso eso. Entonces tenemos que, hermano, vivir vidas piadosas, vidas rectas, ¿ve? Y si usted dice que es santo, tiene que vivir como Cristo, aleluya, y expresar ese amor en santidad, en pureza y en santidad. Gloria al nombre del Señor. Dice, yo vi eso y ni siquiera le pude hablar a mi esposa. Cuando llegó, ella andaba tratando de conseguir algo para Sara y los niños, como un vestido o algo para la escuela. Y yo ni siquiera pude. Yo ni le pude responder. Me dijo, Billy, ¿qué te sucede? Le respondí. Querida, soy hombre casi muerto. Me pregunto, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Dije, no, algo acaba de suceder. Ahora ella no sabe, ella estaba ya esperando recibir esta cinta. Yo no se lo dije a nadie y pensé en esperar como prometí. Dice, traérselo primero a la iglesia. ¿Ven? Traerlo a la iglesia. Esa fue mi promesa. Y ustedes entenderán después de esta noche la razón por la cual trato de cumplir con mi promesa. ¿Ven? Entonces él había hecho una promesa al Señor de que no iba a hablar acerca de esa experiencia hasta que lo expresara en la iglesia. Y si él estaba tratando pues, de cumplir la promesa, su esposa no sabía nada de esto. Entonces vemos que Dios por su gracia le permitió al hermano Branham a los 14 años tener esa experiencia de ir a la región de los perdidos. Y él allí había visto estas mujeres pintadas, ¿verdad? Así como Jezabel. Y cuando llegó Jehú, se había pintado los ojos como una gata también, con antimonio. Y Jehú le dijo a aquellos 2 o 3 eunucos que la tiraran del balcón. ¿Ve? Y cuando ella cae, mira, hermano, salpica las paredes de sangre y los caballos. Y allí Jehú le pasa la carreta por encima. Y después que él comió, bebió y todo, dijo, sepulten a esa maldita que es hija del rey. Vemos, hermanos, que ahí estaba el juicio. Ya anticipadamente el profeta Elías, Tisbita, había profetizado de que Jezabel se la iban a comer los perros. Y así fue. Lo único que quedó de ella fue la calavera, las 2 manos y los 2 pies. Entonces vemos, hermano, no hay nada allí que usted pueda decir, mira, no puede pintarse. Pero el mismo Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu Santo como dama, el Espíritu te guiará a toda verdad. ¿Ves? El mundo lo puede hacer. Hoy en día usted ve las mujeres pintadas, hermano, la manera inmoral como usan hoy los pantalones vueltos, trizas, todos rotos. Y esa es la moda. ¿Sabe usted que la moda fue inspirada por el mismo diablo? ¿Ve? En Hollywood, todo eso. Y hoy en día usted ve, hermano, la manera como los jóvenes se tratan, la manera como se saludan. Y eso es algo muy tremendo. ¿Ve? Entonces, estamos en un tiempo, hermano, bastante fuerte. Y como cristianos, pues tenemos que, aleluya, vivir para Cristo. Gloria al nombre del Señor. Continuando en este maravilloso tema,
yo me pregunto si su ministerio termina igualmente en los últimos días como fue allá. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Perdidos y jamás podrían ser salvos. Ellos también rechazando la misericordia, esa fue su tercera etapa. O sea, en el ministerio del Señor Jesucristo operaron la primera, segunda y tercera etapa. Y así fue en los días de Noé también. ¿Ve? Y en este tiempo también, aleluya, estamos esperando ese tercer jalón. Dice, perdidos y jamás podrían ser salvos. Ellos también rechazando la misericordia, esa fue su tercera etapa. Ahora, ¿habrá alguna pregunta? En su primera etapa, él sanó a los enfermos, ¿correcto? En su segundo ministerio, estuvo profetizando. Su tercer ministerio, o sea, ya el tercer jalón, fue predicándole a los eternamente perdidos. Las tres montañas y demás, o los eternamente perdidos. Recuerda que la mamá del hermano Branham había tenido un sueño. Ella poco soñaba, pero el Señor le había mostrado, aleluya, algunos sueños con el hermano Branham. Aquí en Mateo 24, vamos aquí a Mateo, gloria al nombre del Señor. Vamos al libro de Mateo, Mateo 24, aleluya. Gloria al nombre del Señor, qué maravilloso es escudriñar las Escrituras. Desde el versículo 37 en adelante, aleluya, aquí habla de Noé. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando dice Hijo del Hombre, está hablando del Señor Jesucristo. Y cuando dice Hijo de Hombre, está hablando a profeta. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, cuando se va a produce el rapto, la traslación. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa sea la hora que usted esté descuidado, y entonces allí es donde usted, hermano, se dará cuenta si tiene o no el Espíritu Santo. Dice el ministerio de Noé, todos los ministerios han hecho lo mismo. Noé predicó exactamente, él entró, aleluya, él entró en el arca, y cuando entró en el arca pasaron 7 días en los que nada sucedió. Entró al arca, el Señor cerró la puerta y esperó un tiempo de espera de 7 días. Y no, hermano, no había llovido en ese tiempo, en el tiempo de Noé. Era algo imposible, pero Dios estaba allí. Y el Señor le dio un mensaje a Noé que va a llover, que se preparara. 120 años construyendo el arca, y con todo eso, hermano, fíjate la cantidad de que se perdieron en ese tiempo, todo porque no obedecieron a la voz de Dios, no tomaron en cuenta el ministerio, o sea, lo que Dios estaba hablando a través de ese hombrecito allí, de Noé.
Aleluya. Dice, pasaron 7 días en los que nada sucedió. Su testimonio predicó a los condenados. O sea, este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Luego vendrá el fin. Sodoma y Gomorra. Jesús se refirió a estos dos que vendrían antes de la venida del Hijo del Hombre. Así será como en los días de Noé. Así será como en los días de Sodoma. Él hizo referencia a Noé. Noé tuvo 3 etapas y su tercera fue para los perdidos después que la puerta fue cerrada. Porque Dios permitió que estuviera allí donde nadie podía ni entrar ni salir. Ellos estaban dentro, pues como en la séptima montaña, la montaña más alta, allí es donde Él dejó reposar el arca, en esa montaña. Fue así. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en Lucas 17, es lo que dice la palabra. Vamos aquí a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. En Lucas 17, versículo 26. Gloria al nombre del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una palabra profética en Lucas 17:30, ¿no? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Dios se manifestó, aleluya, en el profeta. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Aleluya, ahí estaban los 2 ángeles. Tomaron a Lot y a la mujer. Y hermano, y el otro ángel tomó a las 2 hijas de Noé. Y estaban, hermanos, huyendo, saliendo a prisa. Huyan a las montañas. Entonces vemos que la mujer de Lot se volteó hacia atrás. Esa fue la última mirada, hermano. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Acordaos de la mujer de Lot. Ella miró atrás y se transformó en una estatua de sal. ¿Ven? Esto está aquí en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. ¿Ven? En los días de Sodoma, el primer jalón fue el justo Lot. Y la Biblia dice, los pecados de Sodoma afligían a diario el alma justa de Lot, por la manera como actuaban y se comportaban esas mujeres. Y recuerden, como fue en los días de Noé, que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose y entregándose en casamiento, mujeres. ¿Ven? Mujeres. ¿Qué fue en los días de Sodoma? Mujeres. Siempre ha sido la mujer. ¿Ven? Y el primer mensaje fue ellos se mofaron de él en desprecio. Luego enviaron otros mensajeros, 2 de ellos, y ellos fueron allá. Ese fue el segundo jalón para Lot. O sea, para Sodoma. O sea, Dios envió 2 ángeles. Ve que es un tipo perfecto
esos dos ángeles modernos a esta edad, ¿verdad? Oral Robert y Billy Graham, ¿eh? Y ya ellos partieron. Entonces vemos, hermanos, que estamos en el tiempo que es una edad ciega, ¿ve? Aleluya, el pueblo del Señor salió, el pueblo elegido, el pueblo predestinado, salió, no está en la Odisea, ¿ve? Ya salieron ahí antes de la piedra de corona. Usted lo puede ver en esa pirámide, la estatura del varón perfecto. Hay un espacio que dice Espíritu Santo. Ahí están las piedras vivas. Y esos son los predestinados. Ahí está la novia de Jesucristo, el cuerpo literal de Jesucristo. Entonces vemos que ella está entre la piedra de corona y el amor fraternal. ¿Ven? Y ahí donde está un pueblo preparándose en oración. Aleluya. Porque ve que la venida del Señor está cerca y ellos están jalando la piedra de corona. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Entonces vemos aquí hablando del tercer jalón. ¿Ven? Aleluya. Luego enviaron otros mensajeros, 2 de ellos. Y ellos fueron allá. Ese fue el segundo jalón para Lot. O sea, para Sodoma. Pero fíjese en el que llegó por último. Hubo más y más misericordia. Y para entonces todo había terminado. Todo quedó concluido para ese tiempo. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, que era él, ¿qué clase de ministerio tuvo él? Él se había sentado con los elegidos y les dijo lo que estaba sucediendo por detrás de él. Fíjate, allí estaba Elohim. Aleluya. El Señor hizo un cuerpo para él y se metió en ese cuerpo. Y luego tomó del polvo y sopló. Y le dijo, Gabriel, métate aquí, al ángel Gabriel. Luego volvió a tomar polvo de la tierra y sopló. Y le dijo al arcángel Miguel, métate aquí. Le hizo un cuerpo. Entonces fueron 3 varones que fueron allí. Ahí estaba Elohim, estaba Gabriel y estaba el arcángel Miguel en cuerpos humanos, teofanía. Y en esa teofanía comieron y todo. Y fueron a visitar a Abraham. ¿Se fija usted? Y allí donde él está, Elohim, y estando de espalda, estaba Sara, hermano, cuando le estaba dando la promesa a Abraham que iba a tener un hijo, ¿ve? Ella dudó y se rió. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué Sara, tu mujer, se ha reído? Y luego el Señor la enfrenta, le dice, le habla a Sara y ya dice que no se había reído. No es así, sino que te reíste. Vemos que el Señor, hermano, aún usted puede estar en un culto y pueden estar predicando la palabra y usted puede reírse en su corazón. ¿Ve? Y nadie te está viendo, nadie te está oyendo, pero Dios está oyendo esa risa. Así como también en el tiempo de Sara oyó que ella se estaba riendo, estaba dudando de la palabra del Señor. Y eso es sumamente delicado y estamos en un tiempo que el Señor, hermano, está presente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno el Señor. Dice, pero fíjese en el que llegó por último. Hubo más y más misericordia. Y para entonces todo había terminado. Todo quedó concluido para ese tiempo. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, que era él, ¿qué clase de ministerio tuvo él? Él se había sentado con los elegidos y les dijo lo que estaba sucediendo por detrás de él. ¿Es correcto? Pero cuando él bajó a Babilonia o a Sodoma, él quería hallar a un Abraham llorando, si puedo hallar 50 justos, y así hasta llegar a 10. Y no habían 10. Solamente salieron, ¿cuántos? Salieron 4, solamente 3 llegaron. Aquí en Génesis 18, lo que dice la palabra, gloria al nombre del Señor. Vamos al libro de Génesis.
Génesis 18. Ahí es cuando los tres ángeles visitan a Abraham. Y ahí estaban ellos, hermanos, aleluya, haciendo contacto con los elegidos. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Entonces vamos a leer aquí en Génesis 18, desde el versículo 22. Gloria al nombre del Señor. Dije Génesis 18, 22. Aleluya. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Es el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 50. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. O sea, ya él había dado ese número, ¿no? Ese tope de 50 y comenzó a descender, no había ni 10. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aún Abraham llorando: si puedo hallar 50 justos, y así hasta llegar a 10 justos. Dios dijo: si encuentra 10 justos. Permítame decirle algo, hermana. Solo por un momento puede ser que usted sea anticuada, pero usted tiene algo que estas reinas del sexo no tienen. Usted tiene algo que ellas no podrán tener, ¿correcto? Puede ser que usted sea anticuada en su manera de vestir. Al vestirse como una dama, ellas quizás digan: aleluya, miren aquella aleluya anticuada. No se preocupen, ella tiene algo que esa reina del sexo, aunque tenga a todo el mundo mirándola, ella no la posee. Ella jamás podrá tenerlo. Ella está perdida eternamente. Ella está condenada, ¿ven? Ella jamás. Usted tiene moralidad, usted tiene virtud. Ella no tiene nada. Ella tiene una carnada que atrapa las almas perdidas hacia el infierno. Los ciegos allí caen,
ahora usted sí tiene algo. Usted sabe, usted quizás no esté registrada en ningún libro de iglesia, pero es posible que su vida justa sea lo que esté determinando la ira de Dios, o sea, lo que está deteniendo la ira de Dios del mundo hoy día. El mundo aleluya, no lo creerá. Ustedes, mujeres, que las llaman de aleluyas, y ustedes, varones, que casi no saben nada, pero que claman ante Dios día y noche por los pecadores del país, posiblemente sean ustedes que están reteniendo la ira. Cuántas cosas no estuvieran aconteciendo y acontecen, y por la gracia del Señor, Dios guarda la nación, porque hay un pueblo que está orando aún por los que están en eminencia. Porque la palabra lo dice, que debemos de orar aún por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en paz. Ahora hay un pueblo que está metido de lleno, está metido en oración, aleluya, clamando por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Ese es el clamor hoy en día, ¿verdad? La unidad de las iglesias, que todos puedan llegar a un solo pensamiento, a una unidad plena, donde sea expresado el amor divino, ¿ven? Que tengan todas las cosas en común. Y hay un pueblo que está siendo, aleluya, está siendo preparado. Aleluya, un pueblo que está lleno de oración, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Ustedes saben, usted quizás no esté registrado en ningún libro de iglesia, pero es posible que su vida justa sea la que esté deteniendo la ira de Dios del mundo hoy día. El mundo no lo creerá. Ustedes, mujeres, que la llaman de aleluyas, y ustedes, varones, que casi no saben nada, pero que claman ante Dios día y noche por los pecados del país. Posiblemente sean ustedes que están reteniendo la ira. Si puedo hallar 10, la perdonaré. Fíjate, ahí estaba Abraham parándose en la brecha. ¿Ves? Si habían 50, aleluya, y bajó hasta 10 y nada. No habían, hermanos, solamente salieron 4, ¿verdad? Y 3 solamente, porque la mujer de Lot se detuvo, y hermano, el Señor la transformó en una estatua de sal. Y el mismo Señor dice: acordaos de la ira de Dios, acordaos de la mujer de Lot. Él lo dijo, ¿eh? Aleluya, si puedo hallar 10, la perdonaré. Si puedo hallar 10, como fue en los días de Sodoma, así también será. ¿Ven lo que digo? No fue si puedo hallar 10 metodistas, si puedo hallar a 10 bautistas, si puedo hallar 10 pentecostales, si puedo hallar 10 atletas, si puedo hallar 10 senadores, si puedo hallar 10 ministros, pero si puedo hallar 10 justos, y hay un solo justo, ese es Cristo. Cristo viviendo en uno, o sea, Cristo viviendo en el creyente. Aleluya. En esos 10, ven, yo no la destruiré. Pero ese último, aleluya, mensajero predicó a los condenados. Usted dice, él fue allá. La escritura no dice lo que sucedió, pero él fue, cayó, aleluya, a la mañana siguiente, ¿correcto? Después de él haber obrado esas señales, inmediatamente después, aleluya, de él obrar su ministerio profético, ¿por qué se rió Sara? Ella dijo, no lo hice. Él respondió, sí te reíste. ¿Ven? Ahora vamos aquí a Génesis 19, que aquí habla de Sodoma. Entonces, desde el versículo 4 en adelante, fíjate lo que dice la palabra del Señor.
Gloria al nombre del Señor. Bien, desde el verso 4 en adelante de Génesis 19. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Querían abusar de los ángeles. ¿Ve? Los ángeles venían en emisión de juicio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: oh, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar con nosotros, ¿verdad? Habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia el varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Fíjate, los ángeles, hermanos, cegaron a toda esa gente, desde el menor hasta el mayor, a esos sodomitas allí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, dice, mira esto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, ¿ve? Pero aquí, antes de eso, dice en el versículo 12, y dijeron a los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en este castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí está la orden del ángel. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, Señor mío, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mar y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí,
he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó la ciudad. Aleluya. Y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a la espalda de él y se volvió estatua de sal. Fíjate, aquí está, ¿no? Cuando la mujer de Lot, en desobediencia, miró hacia atrás y el Señor la transformó en una estatua de sal. Ahora, inmediatamente después, él entró a Babilonia, o más bien fue allá a Sodoma. Él no los halló a los justos, así que el fuego cayó. Él halló a Lot y a sus 2 hijas y les dijo, salgan de aquí inmediatamente. ¿Ven? Y se fueron. Él fue allá. Recuerden, él estaba en camino hacia allá. Él había mandado mensajeros precursores, pero él mismo fue para averiguar si todas estas cosas eran ciertas. Y él la halló. ¿Llena de qué? Mujeres de caras pintadas. El mensaje para los condenados. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron. ¿Y qué hacen hoy? Lo mismo. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a los unitarios. Yo he danzado en el Espíritu, gloria a Dios. Yo hablo bien, sigan. Yo me cortaré el cabello si quiero. Yo haré esto. Yo sencillamente diré esto. Yo no tengo que ser bautizada en el nombre de Jesús. A mí no me importa lo que digan. De todas maneras, aquel Pablo era uno que odiaba a las mujeres. Muy bien. Sigan pues. Uno de estos días, si no lo han hecho ya, ustedes cruzarán esa línea. Mira esto. Uno de estos días. Aleluya. Aquí en Génesis. ¿Sabe lo que es que el Señor le haya pesado haber criado al hombre? Porque todos los designios del hombre son de continuo solamente al mal. Aquí en Génesis 6, desde el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto es lo que dice en Proverbio, el que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. Pero aquí hallaron mujeres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán los días, aleluya, 120 años. O sea, el Señor le puso un término. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Es que el corazón del hombre es malo. Por eso que ese corazón tiene que ser convertido y lleno del Espíritu Santo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vemos que en este pasaje aquí, ¿verdad? En Génesis 6, desde el verso 6 al 8, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré, aleluya, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Demos gracias al Señor que hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. Aleluya, eso es la misericordia del Señor. Aleluya, que Dios por su gracia nos ha llamado. Y ahora podemos estar, aleluya, en la presencia del Señor y reconocer que, aleluya, esto es la misericordia de Dios, hermanos, que nos tiene en pie, porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Qué bueno. Entonces, dice: uno de estos días, si no lo han hecho ya, ustedes cruzarán esa línea. Nunca jamás tendrán el deseo de hacer lo correcto. ¿Oyeron ustedes lo que dije? Es un asunto de hermano o hermana. Entiendan ustedes lo que se ha dicho. Ustedes cruzarán esa línea y entonces jamás querrán hacerlo. Ustedes continuarán oyendo el Evangelio, seguro, pero jamás lo aceptarán. No podrán aceptarlo, pero el Evangelio, aleluya, será predicado a los condenados, a los que están eternamente perdidos, que ya no pueden ser salvos. Ya estarán en ese lugar y no lo sabrán. Piensan que están viviendo en placer, pero están muertos aún estando vivos. Oh, escuchen, todos los que rechazaron el mensaje de la hora antes de la condenación, le fue predicado el Evangelio primero a los condenados antes de que partieran sin misericordia. Noé, aleluya, encerrado allí, fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas fueron cerradas. No hubo más misericordia. Los 10 no pudieron ser hallados. Y a los perdidos se les predicó el Evangelio. A los que no podían ser salvos. ¿Por qué era? Es que ha sido así en cada edad. Cada edad rechaza el mensaje antes del juicio. O sea que Dios envía siempre un mensajero, un profeta, y dice la palabra: crea a los profetas y seréis prosperados. Pero muchos, ya estando en sus denominaciones, en su creencia, su doctrina, llega, se le presenta el mensaje y lo condenan. No quieren nada con la palabra de la hora. Y es allí donde, si ellos dicen tener el bautismo del Espíritu Santo, y este mensaje es predicado, aleluya, el mismo Espíritu Santo ungió al profeta para hablar estas verdades, y no lo creen, entonces ellos están probando allí que no han nacido de nuevo, porque están rechazando la palabra, y Dios no rechaza su propia palabra. Bien, qué maravilloso es el Señor. Vamos a orar, entonces
Esperamos para el próximo, ¿verdad?, programa. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias cuando una vez más podemos hablar estas verdades, Señor, y saber, oh Dios, que sin misericordia, oh Dios, tu palabra dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Aleluya, y los hombres se apartan del mal. Ayúdanos, Señor, oh Dios, aleluya, que esa misericordia, Señor, aleluya, llegue a cada corazón, que ellos puedan ser convertidos, sus corazones sean convertidos y puedan ser, aleluya, venir a ti, Señor, te puedan aceptar como su Salvador personal y que busquen el nuevo nacimiento. Es lo único, Señor, porque tu palabra nos dice, aleluya, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Padre Celestial, bendice, oh Dios, a cada oyente en diferentes lugares donde llega esta emisora, Señor, y concede que la presencia santa de tu Espíritu sea con cada uno de ellos. Concédelo, Padre Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga a todos. Esperamos para un próximo programa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.